La vida de Han Ron siempre ha estado llena de misterios, excesos, lujos y mitos. Se habla mucho de él, a veces de manera positiva y muchas otras de manera negativa. Pero lo que es cierto es que en nuestro país, Jorge Han Ron es todo una leyenda. Hoy me acompaña en el estudio el periodista y escritor Daniel Salinas Basabe, quien nos presenta su nuevo libro, La liturgia del tigre blanco, una leyenda llamada Jorge Han Ron. Bienvenido a Agenda Mujer, Daniel, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes, gracias por abrirme la puerta de tu estudio, gracias. No, al contrario, a ver, sabemos que es un personaje muy polémico, no solamente allá en Tijuana, sino en todo el país. ¿Por qué decidir escribir este libro sobre él? Precisamente por eso, de una u otra forma, la aleatoriedad me puso en el camino de este señor desde que elaboré mi primer reportaje en Tijuana en agosto de 1999, un reportaje que se llamó Un hipódromo sin caballos, que habla sobre la situación irregular del hipódromo Aguacaliente. Y desde ese momento, desde el 99 hasta la fecha, hasta el momento de su detención por el ejército, sus 10 días de cautiverio, su posterior liberación, le he seguido la huella a Jorge Han Ron desde muy cerca. Me he transformado en una suerte de incómoda sombra para él, un reportero que siempre ha estado siguiéndole muy de cerca. Y bueno, fue precisamente a raíz de su detención cuando tomo la decisión de empezar a escribir este libro, La liturgia del tigre blanco, como una crónica periodística narrativa y no como una novela, que era como había iniciado originalmente. Muy bien. ¿Qué podemos encontrar en este libro? ¿Va a ser más o menos como una biografía, una semblanza, una crítica? ¿Qué vamos a encontrar para los que leamos el libro? Es una biografía, es la historia de su vida, es periodismo narrativo. Se divide en dos partes. La primera es, bueno, la historia de su familia, los Han, la estirpe de los Han, Santiago Tianguistenco, aquel inmigrante, misterioso inmigrante alemán, Jorge Han Weber, que llega en tiempos de la Revolución a México, la infancia del profesor Carlos Han González, y bueno, todo el nacimiento de Jorge Han, su infancia, su adolescencia, su juventud, hasta que llega a Tijuana. Toda esa primera parte consta de una investigación hemerográfica, entrevistas con colegas, periodistas, reporteros de más edad que cubrieron aquellas épocas. Y la segunda parte, que es la del Han político, la del Han como personaje público, ya es un testimonio vivencial e incluso la narrativa cambia porque es narrado en primera persona. ¿Por qué? Porque son cosas que yo viví como reportero, cosas que no me las cuentan donde estuve en la línea del frente. Entonces todo eso son anécdotas que me tocaron vivir a mí. Entonces se divide en esas dos partes muy notorias el libro. Muy bien. Ahora, se habla un poquito mucho de la sociedad, del papel que juega la sociedad para con este personaje, ¿no? Muchas veces se dice que, bueno, no hubiera llegado a tener tanto poder si la misma sociedad o el sistema político no lo permitiría. Entonces, también es como una crítica a la sociedad o hacerles ver, oigan, ¿tenemos parte de? Sí, por supuesto. No es solamente la historia de Jorge Han Ron y su leyenda negra, sino es la historia de la sociedad, del ecosistema que lo ha hecho posible, el ecosistema social que ha permitido que un personaje así sea encumbrado, porque bueno, no hay que olvidar que finalmente con toda su leyenda negra a cuestas, este señor llegó democráticamente a ser alcalde de Tijuana y estuvo a punto de ser gobernador de Baja California. Y llama mucho la atención que, por ejemplo, cuando está en la cárcel, los primeros en saltar a defenderlo son las buenas conciencias, entre comillas, el arzobispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, o el ex procurador de los derechos humanos, Heriberto García, lo cual me llama mucho la atención. Es decir, el libro trata de responder dos preguntas fundamentales. ¿Quién es Jorge Han Ron fuera de la leyenda negra y la superchería? Y una segunda pregunta es, ¿cómo ha sido posible Jorge Han Ron? Muy bien. Ahora, al sacar este libro, ¿tú no sientes que te expones, no sé, a que alguien le incomode, obviamente, inclusive hasta el protagonista también de la historia, ¿no? ¿No hay ese temor o decir que vaya a haber ciertas, no sé, represalias? Pues que al fin estás hablando de un personaje muy polémico. Sí. Bueno, de entrada, Andrea, yo siempre creo que si hablas con la verdad y trabajas objetivamente, vaya, estás blindado, no estoy diciendo ninguna mentira. Estoy tratando en la medida de lo posible de ser objetivo sobre un personaje sobre el que es muy complicado encontrar puntos medios. Es decir, los hanquistas, sus seguidores, que son más bien adoradores, realmente lo endiosan, lo tienen como un filántropo casi mesiánico.
Y viceversa, el antijanquismo, que también es fuertísimo, lo ve como una especie de ogro que come niños, como un demonio capaz de las peores atrocidades. Y bueno, lo que intento es quitar en la medida de lo posible esa leyenda negra y tratar de desmitificar. Hay muchísimas de las cosas que de él se cuentan que son ciertas. Otras cosas dejo la moneda en el aire o dejo que él mismo responda y que la sociedad misma también responda. Es decir, tiene muchísimas fuentes. Uno de los casos, quizá el caso que es el parteaguas de su vida, que ha marcado toda su vida, que es el asesinato del periodista Héctor Félix Miranda de Semanario Z, el 20 de abril de 1988, del cual, bueno, Jorge Hanks se dice inocente y dice que él duerme con la conciencia tranquila. Sin embargo, para gran parte de la sociedad es culpable. ¿Por qué? Porque su jefe de escoltas, Antonio Vera Palestina, está purgando una condena por ese homicidio, por ser el autor material. Claro, entonces están buscando a la intelectual, si es que existiera. 23 años después. 23 años después. Bueno, ahora, ¿fue fácil escribir este libro? ¿Fue difícil recopilar toda esta información? No. Fue apasionante, eso me queda claro. En que yo tenía, 13 años ya siguiéndole la pista, entonces tenía demasiados datos míos, es decir, de cosas que a mí me tocó vivir, y más que nada fue reconstruir el pasado, es decir, fue un poco más complicado reconstruir su infancia, su adolescencia, juventud, de la que casi no se habla. Y bueno, él accedió también a ser entrevistado para este libro. Yo lo había entrevistado muchas veces en mi vida, pero dentro de la coyuntura política, dentro de temas del día, de cuando era alcalde, de cuando era candidato, etcétera. Pero es diferente a sentarte con alguien y decirle, platícame tu vida, platícame de cuando eras niño, platícame a qué le tenías miedo, qué te gustaba, tu primera novia, tus temores, tus aficiones, tus vicios. Y desde un principio yo fui muy claro con él. Dije, fíjese que estoy escribiendo un libro sobre su vida, es un libro que muy posiblemente no le va a gustar, no va a ser un libro cómodo para usted, pero en la medida que me platique su vida, va a ser un libro más objetivo, en donde su versión va a estar plasmada, pero en el entendido de que es solamente una fuente más, no es la única fuente. Muy bien. Una pregunta personal, desde tu opinión, desde tu punto de vista. ¿Cómo es que la sociedad ha permitido un personaje así? Bueno, la misma familia Hank es un producto del sistema, es quizá el producto más acabado del matrimonio entre poder político y poder económico. Y bueno, una de las máximas del profesor era: haz que la gente te deba favores. Es la mejor manera de controlar a la gente. Y mucha gente le debe favores a los Hank, muchísima. Entonces, finalmente el poder económico compra demasiadas voluntades. Inclusive me llama mucho la atención cómo gente que lo satanizaba, gente que se horrorizó de la sola idea de verlo como candidato a alcalde, acabó rendida a sus pies y rindiéndole pleitesía, que sucedió con gran parte de la sociedad de Tijuana. Y bueno, lo vemos actualmente con un nuevo elemento de poder que tiene, que es el fútbol. O sea, el equipo Xoloscuincles de Tijuana tiene asegurado estadio lleno cada 15 días. Y bueno, Jorge Hank Ron lo único que está haciendo es repetir la fórmula que llevó al poder a Silvio Berlusconi en Italia, o a Mauricio Macri, el alcalde de Buenos Aires, que es dueño de Boca Juniors, o Silvio Berlusconi, que es dueño del Milán. Es decir, el fútbol como elemento de poder, lo mismo que lo han sido las casas de juego, las apuestas y todos los negocios que tienen. Excelente, muy bien. Pues el libro ya está a la venta, ya lo pueden encontrar. ¿Próximas presentaciones? Bueno, lo presenté en Tijuana el día 31 de mayo. Por ahora estoy aquí en la Ciudad de México en ruta de promoción precisamente. Perfecto. Bueno, pues ya lo pueden encontrar en las librerías. La verdad, muy, muy buen libro. Y para todos los que son amantes de esa vida o quieran conocer a este personaje un poquito más, bueno, pues está excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrea. De veras, muchas gracias, colega. Muy bien.